Grabar. ¿Listos, chicos? ¿Listos? Ya se están incorporando poco a poco, pues vamos a iniciar nuevamente con la bendición de Dios nuestra sesión semanal, nuestro taller bíblico llamado Historia de la Voy Salvación, a poner mi silencio. propia historia. Sí, Ya hemos dicho en mis muchas palabras. ocasiones que la historia de la salvación es donde Dios se revela al hombre. Y entonces Dios penetra en la historia y hace alianza con el hombre. Y entonces, ¿por qué hace alianza con el hombre? ¿Para qué hace alianza con el hombre? Hace alianza con el hombre para ser nuestro compañero de vida. Entonces, la importancia de la historia de la salvación no es solo conocerla. ¿Cuál es la importancia real? La importancia real de la historia de la salvación no solo es conocerla, no solo es comprenderla, no solo es interiorizarla, sino la importancia de la historia de la salvación es vivirla. Vivir la historia de la salvación nos va a permitir algo maravilloso. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir el encuentro íntimo con Jesús nuestro Señor. Y ese encuentro íntimo con Jesús nuestro Señor va a transformar nuestra fe. ¿En qué la va a transformar? En una experiencia personal, en una experiencia de amor, en una experiencia de encuentro con nuestro Creador. Pero tenemos que vivirla, vivir la historia de la salvación, no nada más escucharla, no nada más conocerla, sino vivir la historia de la salvación para poder tener ese encuentro maravilloso con nuestro Creador. Y entonces recordamos que la historia de la salvación nos integra precisamente en la maravillosa familia de Dios. ¿Y cuál es esa familia de Dios? ¿Cuál es? Es la iglesia. Y entonces, al incorporarnos, al integrarnos a la hermosa familia de Dios que es la iglesia, entonces nos hace parte de ese pueblo de la alianza. ¿Ok? En la historia de la salvación, no se les olvide que el centro, el culmen de esa historia de la salvación y el centro de también de nuestra vida es Jesús resucitado. Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Recuerdan qué significa Jesús? ¿Alguien recuerda qué Salvador. significa Jesús? ¿Manda? Salvador. Salvador. Jesús, Dios salva, Dios significa salva. Dios Dios salva. salva. Entonces, ese encuentro con Jesús, nuestro Señor y Salvador, precisamente es el encuentro amoroso al que todas queremos llegar, al que todos queremos llegar. Entonces, por eso es mi propia historia, porque no se trata solo de conocer la historia, no se trata nada más de comprender a la mejor la historia, sino se trata de vivir la historia de la salvación para que se haga mi propia historia. Y esa propia historia me lleve al encuentro íntimo con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí. pues bueno, para empezar entonces a continuar con nuestro trabajo, con nuestro taller, vamos a ponernos en manos de Dios nuestro Señor. Vamos a decir la oración del cardenal Jean Verdier, que recuerden que esta oración al Espíritu Santo es una oración de súplica. ¿Para qué? Para obtener la guía divina. ¿Dónde queremos obtener la guía divina? En nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Vamos a buscar la inspiración constante. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos sea para gloria y honra de Dios nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante esta oración? Simplemente en el primer parrafito, donde dice, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo.
¿A quién está mencionando? De entrada, tenemos que ver que está mencionando a la Santísima Trinidad, a la Santísima Trinidad. Y lo primero que vemos es al Padre, que es el que ama. El Padre es el amante, es el que ama. Al Hijo, que es el amado. Y al Espíritu Santo, que está en medio de los dos, que es el beso de amor entre los dos, precisamente que es el amor. Entonces, tenemos, decía San Agustín, ¿cuándo vemos nosotros en nuestra vida diaria a la Santísima Trinidad? Pues la vemos a la Santísima Trinidad cuando vemos el amor. Es decir, al que ama, al que es amado y al amor mismo. Entonces, dice, es muy, muy importante porque ahí tenemos a la Santísima Trinidad en nuestra vida. Bueno, entonces vamos a hacer la oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre amado, porque nos reúnes en tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, con un corazón ardiente, Señor. Háblanos, háblanos a nuestra mente y a nuestro corazón. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor. Danos, aumenta mayor cantidad de fe, Señor. Danos mayor fe, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte, honrarte en cada situación de nuestra vida. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí y a través nuestro, a nuestras familias, Señor. Que seamos un semillero de fe, Señor. Que seamos esa iglesia doméstica, que podamos llevar tu palabra, Señor. Que seamos esas cartas de amor que dice San Pablo, que nos recuerda siempre que somos embajadores de Cristo. Que tu palabra, Señor, hoy sea elevada, hoy sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Buenos días, la semana, Mati, a todas. buenos días, buenos días. Ya mencionamos que la Sagrada Escritura es la historia de la revelación. Ya lo mencionamos, que la Sagrada Escritura es la historia de la revelación, es la historia de la salvación del hombre y de la humanidad. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, ¿verdad? La Sagrada y ahí está lo que Dios nos quiere comunicar. Ya hemos dicho que el autor primario de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un libro inspirado. ¿Ok? Entonces, como ya mencionamos que la clave para comprender la naturaleza y el mensaje de los libros sagrados es Jesucristo. Y eso nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 134. ¿Alguien lo tiene? 134, numeral de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, por favor. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Todo se cumple en Cristo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre a Dios? ¿Cuál es La la fe. respuesta? Lo tenemos ahí mismo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 142.
Lo tengo, Otra persona, a ver si, sí, lo adelante, tengo a ti. Por su, adelante. por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. La respuesta adecuada a la invitación de Dios es la fe. ¿Cómo vamos a contestarle? ¿Cómo le vamos a dar gracias a Dios? Con la fe. ¿Y qué es la fe? Ahí mismo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 166. 166. Lo tengo, Nadine. Adelante, por favor, mi vida. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Fíjense qué belleza. Entonces, la fe en principio es una decisión personal, pero la fe se dice que la recibimos de otro, ¿verdad? Es decir, en comunidad. Y tú mismo te conviertes en ese eslabón para llevar la fe a otros. Por eso se dice que tú y yo somos iglesia, esa comunidad de amor del Señor en la iglesia donde recibimos la fe y llevamos la fe a otros. ¿Y qué sucede cuando tenemos la fe? Vamos a ver el Salmo 105:3, por favor. Salmo 105:3. ¿Qué pasa? Salmo. 105:3. ¿Sí puedo? Sí, por favor, Marichuy. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Esta es palabra de Dios. Fíjense, te alabamos, Señor. Fíjense la importancia. Entonces, los que buscamos a Dios, nuestro corazón está alegre. Y con esa situación vamos a llevar la fe a otros, con alegría. Vamos a ver, la semana pasada veíamos también que estamos ya en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Alianza, que los 4 primeros libros que aparecen en el Nuevo Testamento tienen un mismo título, es decir, que se llama Evangelios, y que estos libros son el corazón de la Sagrada Escritura, ¿ok? Puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado. Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 125. ¿Alguien lo tiene, por favor? Perdón, otra vez. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 125. Ok. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Entonces, ya vimos, como ya hemos visto, los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura y nosotros ya terminamos de ver 2 de ellos, Mateo, el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Y la semana pasada
Iniciamos con el tercer evangelio, el evangelio según San Lucas. Y se le considera, como dice aquí la diapositiva, se le considera que el evangelio según San Lucas es un evangelio para todos. ¿Por qué es para todos? Porque subraya, porque presenta a Jesús como el Salvador de todos los hombres. No solo de los judíos, sino también de los gentiles, de las mujeres, de los pobres, de los pecadores, de todos, ¿verdad? Dijimos también el martes pasado que se le llama también el Evangelio de la Alegría. Por eso dice el Salmo 105, alégrate, alégrate tu corazón. Pero también se le llama el Evangelio del testigo, porque tú y yo somos testigos del amor del Señor. El Evangelio de la misericordia, el Evangelio de los pobres, el Evangelio de la oración, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la mujer y el Evangelio mariano o de la Virgen María. Todo eso ya lo vimos la semana pasada. Bueno, entonces ya dijimos entonces que el autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles es San Lucas. Dijimos también que Lucas significa el que ilumina o el luminoso o el iluminado. ¿Ok? Tanto el Evangelio de San Lucas como Hechos de los Apóstoles es considerado en algunos casos como dos obras diferentes, pero en la mayoría de los casos es considerado como una sola obra en dos tomos distintos. ¿Ok? Nosotros me inclino yo más por una sola obra en dos tomos distintos. Recuerdan entonces, fíjense aquí en la imagen, en la primera imagen, vemos a San Lucas con un toro, porque recuerdan que cada evangelista tiene un símbolo. A esta representación simbólica, o sea, esos cuatro símbolos, se le llama tetramorfo. Tetra, cuatro, morfé, forma. Es un conjunto formado por cuatro elementos, se le llama tetramorfo. ¿Se acuerdan? El símbolo de Mateo era un hombre con alas o un ángel, porque hablaba de la encarnación y de la genealogía humana de Jesucristo. En el caso de Marcos, el símbolo es un león, porque simboliza la resurrección de Jesús y porque su evangelio empieza con con Juan el Bautista clamando en el desierto. Entonces la voz era como un león clamando en el desierto. No hemos visto a Juan, pero Juan, el símbolo del evangelio de San Juan va a ser un El águila, águila. el águila, porque simboliza la divinidad, la divinidad, la sabiduría y la ascensión de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el símbolo de Lucas? Lucas, el símbolo de Lucas es un toro. ¿Por qué? El símbolo de Lucas es un símbolo sacrificial, por lo que significa la pasión de Cristo, el sacrificio de Cristo. Los toros o los bueyes eran sacrificados, entonces en el templo. Entonces simboliza el sacrificio, la fuerza y la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero el símbolo del toro significa el sacrificio de Cristo, la pasión de Cristo. Aquí podemos ver el tetramorfo que simboliza la totalidad de la vida y misión de Jesús. Simboliza, en la primera tenemos la encarnación con Mateo, luego tenemos la resurrección con Marcos, tenemos la pasión o el sacrificio de Cristo con Lucas y la ascensión de Jesús. Tenemos toda la vida de Jesús. Eso simboliza el tetramorfo. Pero si se fijan en la figura de abajo, esas cuatro figuras están rodeando a alguien. ¿A quién rodean? Jesús. A Jesús.
Ahí Jesús están rodeando al Pantocrátor. Pantocrátor. ¿Qué significa Pantocrátor? Significa todopoderoso o significa también gobernante de todo. ¿Qué es lo que representa entonces teológicamente? Representa a Jesucristo como el Señor de la creación, como el Dios omnipotente, como el juez justo. Entonces, fíjense bien cómo la figura muestra a Cristo, fíjense en su mano derecha, fíjense en la mano derecha de Cristo. Muestra a Cristo bendiciendo, Bendiciendo. está bendiciéndonos. El Pantocrátor, Jesucristo nos está bendiciendo con la mano derecha. ¿Y qué tiene en la mano izquierda? Las escrituras. Escrituras. Las escrituras, los evangelios. Lo que estamos aprendiendo nosotros, la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahorita con Lucas, el símbolo del tetramorfo y los 4 símbolos rodeando al Pantocrátor, al Todopoderoso, que nos bendice y que nos sigue hablando, no nada más con la Sagrada Escritura, vamos a ver ahorita también lo de la Sagrada Tradición. Bien, entonces, vamos a ver, decíamos entonces que como ya mencionamos, Lucas escribió 2 obras o una obra en 2 tomos. ¿Cuáles son esos 2 tomos? El Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Entre ambos tomos vamos a encontrar muchos paralelismos, muchos paralelismos. Por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, que es en la tarea de hoy, que es lo que vamos a ver hoy, es un prólogo. El prólogo que maneja Lucas es Lucas 1, del 1 al 4, que es lo que vamos a ver hoy. Pero el prólogo que maneja en Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, del 1 y 2, son prácticamente idénticos. No nada más porque los dos van a ser dirigidos a Teófilo, sino que son prácticamente idénticos. Pero aquí quiero que empecemos a ver algo más certero. Vamos a ver al final, casi al final del Evangelio de Lucas y al principio de los Hechos de los Apóstoles, Lucas va a presentar algo maravilloso. Vamos a ver, por favor, si alguien que me ayude, Lucas 24, versículos 50 y 51. Lucas 24, 50 y 51. Ya lo tengo aquí. Adelante, por favor. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, Mi vida, varón bueno. Yo tengo otro. sí, otro. no es ese, mi vida. Lucas Ajá. 24, 50, 51. Lo tengo, Nati. Perdón. Adelante, Moni, por favor, no te preocupes. Lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos lo bendijo. Y mientras lo bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Palabra de Dios. Y te alabamos, Señor. Y fue llevado al cielo, casi al terminar. Recuerden, ahí termina, ya nada más nos faltan 1 o 2 versículos. Lucas va a terminar con la ascensión de Jesús. Y ahora, por favor, alguien que me ayude con Hechos 1:9. Hechos 1:9. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. ¿De qué está hablando? De la ascensión de Jesús. Entonces, fíjense bien, Lucas termina con la ascensión de Jesús y empieza en Hechos de los Apóstoles con la ascensión de Jesús. Podemos ver que se repite un hecho que une o engrana las dos obras, la del Evangelio y Hechos de los Apóstoles. ¿Con qué? Con la ascensión de Jesús a los cielos. Como podemos ver, hay unión y continuidad entre ambos volúmenes, entre ambas obras.
¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo y aquí quiero que me hagan mucho favor de poner mucha atención. Alguien que me lea, por favor, Lucas 3, 21 y 22. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor, Poncho. Ujú. A ver si estoy correcto. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: Tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida. Palabra de Dios, correcto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Jesús recibiendo ¿a quién? Al Espíritu Al Santo. Al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y cuando recibe al Espíritu Santo, desde ahí Jesús comienza su misión. Visión. Ojo aquí. Entonces, ¿qué es el Evangelio de San Lucas? El Evangelio de San Lucas es la misión del ungido por el Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. Ahora alguien que me ayude con Hechos 2, del 1 al 4. Ahora yo quiero leer Adelante, Mague, adelante. Hechos 2. Del 1 al 4. Viene el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos en los cuales el Espíritu Santo les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Ya la Señor. damos, Fíjense sí. bien. Leímos en Lucas el bautismo de Jesús que recibe al Espíritu Santo y de ahí comienza su misión. Ahora estamos leyendo lo que leyó Mague, vemos el Pentecostés. ¿A quién recibe? Recibe el Espíritu Santo, pero ya no sobre Jesús, sino sobre la iglesia. Entonces, fíjense bien, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, por lo que podemos decir entonces que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, continúa la misión de su Maestro Jesucristo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien entonces. Fíjense la unión y la continuidad de ambas obras de Lucas. Podemos concluir entonces que el evangelio de San Lucas es el evangelio de Jesús. Y los hechos de los apóstoles de San Lucas es el evangelio de la iglesia. ¿Sí estamos bien? Sí. Los dos reciben al Espíritu Santo y a partir de ahí, entonces es que se lleva la misión. San Lucas, el libro o el Evangelio de Jesús y la iglesia como la iglesia y Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de la iglesia. Pero no se queda ahí. No se queda ahí porque dijimos que el Evangelio de San Lucas era un evangelio para todos. ¿Qué significa? Que este evangelio también es para ti, también es para mí. Por entonces, nosotros, ya vimos a Jesús, ya vimos a la iglesia, ahora vamos a vernos a nosotros. Nosotros, al ser bautizados, al ser confirmados, es decir, al recibir al Espíritu Santo como iglesia, nosotros que somos iglesia, tenemos también la misión de Jesús. Y ya tenemos que continuar con la misión de Jesús. ¿Ok?
¿Qué necesitamos hacer nosotros como iglesia? Continuar la misión del Maestro. Ya nos dice, y nos lo dice el mismo Jesús. Vamos a leer, por favor, Juan 17:18. Juan 17:18. Lo Así tengo, como tú Nati. enviaste al mundo. La que guste, adelante, adelante, por favor. Adelante. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. A ver, mi amor. Se me hace que... Juan Tengo, Nati. 17, perdón, 18. 17, Sí, 18. Ok. adelante, por favor. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Así es. Palabra ¿Qué de está, Dios. qué está diciendo? Está hablando de que Dios lo envió a él al mundo, por lo tanto, él nos envía al mundo también a llevar la fe. Y lo ratifica, lo confirma ahí mismo en Juan 20:21. Juan 20:21. ¿Alguien que lo lea? Juan 20:21. Jesús los envió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Palabra de Dios. Te alabamos, Vamos. Señor. ¿Qué está estableciendo Jesús en este momento contigo y conmigo? Está estableciendo la misión apostólica de la iglesia. La misión apostólica de la iglesia. Fíjense cómo, tanto en Juan 17 como en Juan 20, Jesús se presenta como el enviado del Padre. Y a su vez constituye a sus seguidores como sus enviados. Y nos transfiere la responsabilidad de llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Ven cómo el Evangelio de Lucas viene como desde el Padre que envía a Jesús y cómo nos envía a nosotros. Por eso es un evangelio para todos. Empieza la misión cuando Jesús recibe al Espíritu Santo y empieza la misión de la iglesia en Pentecostés cuando la iglesia recibe al Espíritu Santo. Y empieza nuestra misión cuando somos bautizados, cuando nos constituimos en iglesia. ¿Y por qué soy iglesia? Porque tengo que continuar la misión de Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo, mi vida? Sí, Nati. Ok, muy bien. Bueno, vamos a entrar de lleno, vamos a entrar de lleno a leer el prólogo de Lucas. ¿Cuál es el prólogo de Lucas? Lucas 1, del 1 al 4. Por favor. Aquí está ya. Adelante, por favor. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense, aquí Lucas nos va a decir todo lo que pretende con su evangelio. Nos va a hablar de quién es Lucas, a quién se dirige, cuál es la intención, qué metodología usó, y nos va a hablar de la investigación, nos va a hablar de todo eso. Nos está diciendo, nos abre la puerta al evangelio. Y aquí, en estos 4 versículos, yo lo tengo aquí en la pantalla, de la versión de la Biblia de Jerusalén, por eso puede haber algunos cambios, pero nos está diciendo, vamos a ir viendo
poco a poco lo que San Lucas nos abre esa puerta y en la manera que comprendamos estos 4 versículos, vamos a darle cauce a todo su evangelio. Por lo tanto, es importantísimo este prólogo. Lo primero que nos dice el prólogo es que nos enseña las 3 etapas de composición de los evangelios. ¿Cómo se compusieron los evangelios? Y aquí lo está diciendo Lucas. La primera etapa es la historia. ¿A qué llamamos la historia? Dice en el número 1, fíjense cómo dice aquí en la diapositiva, dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado, que se han cumplido entre nosotros. Entonces, esas cosas son las narraciones de la vida pública de Jesús. Entonces, la primera etapa de la composición de los evangelios es cuando Jesús mismo tuvo su vida pública, es decir, lo que él dijo, lo que él hizo. Todo lo que él dijo, es la vida pública de Jesús, cuando se revelaba la naturaleza de Dios, revelando la naturaleza de Dios como Padre amoroso y además la misión de Jesús como siervo de los hombres. Entonces, esta etapa se refiere a la historia, a la vida pública de Jesús. Jesús mismo estaba desempeñándose aquí, revelándonos al Padre. ¿Ok? Esa es la historia, se le llama la vida pública de Jesús, cuando dice, las cosas se han cumplido. ¿Ok? Las cosas se han cumplido. Ahí vemos en el versículo 1:1. Ahí se presentó Jesús. Luego hubo una segunda etapa que aquí no quiere. Ay, Dios mío, que es la tradición. La tradición oral también se le llama transmisión. Y si se fijan en el versículo 1:2 dice, tal como no las han transmitido. Esta etapa se le llama etapa de la predicación. Es la predicación, es la predicación oral ya de esos testigos oculares que dice en el versículo 2. ¿Quiénes eran esos testigos oculares? Los apóstoles. Esta es ya la segunda generación. La primera fue Jesús hablando. Luego les manda a los apóstoles, a transmitir, a predicar. Vayan y prediquen, les dice Jesús. Entonces, la segunda parte de la composición es la predicación. ¿Ok? La predicación o transmisión oral. Aquí estamos hablando de la tradición oral. ¿Ok? Y luego tenemos ya, cuando los apóstoles se van muriendo, pues entonces tenemos la última etapa. Cuando ya se van muriendo los apóstoles, entonces necesitan dejar constancia de esa predicación. Y empieza la tercera etapa, la etapa de la redacción. Es cuando ya pusieron por escrito la predicación relacionada con el Señor. Estas 3 etapas las vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 126. No la vamos a leer porque está largo, pero ahí estas 3 etapas, entonces está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero aquí, bueno, aquí es importante decir algo, quiero mencionar algo así muy, muy sencillo, muy leve, pero lo quiero mencionar por los hermanitos esperados, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender que es un hecho histórico que el ser humano se comunica primero oralmente que por escrito, ¿verdad? Primero aprendemos a hablar y luego aprendemos a escribir, ¿ok?
Entonces, el ser humano así es. Entonces, fíjense bien, lo mismo sucedió con la escritura. Más o menos se dice que la fecha en que los eruditos bíblicos dicen que comenzó la escritura de la Torá, acuérdense, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Más o menos ahí se escribieron en el año 1450 antes de Cristo. Discúlpame, ¿en el año qué? 1450. 1450. Ok. Pero si tú checas, si tú lees la Torá, vas a encontrar que en la Torá se menciona hechos como la creación, que sucedió mucho antes, en más o menos alrededor de 1850 antes de Cristo. Entonces, la vida humana también actúa de manera similar. Primero aprendemos a hablar y luego aprendemos a escribir. Así es, esto se asemeja a las escrituras. La tradición oral es primero que la escritura. Primero fue oral y luego fue escrita. ¿Ok? Entonces, Jesús habló a sus discípulos mucho antes de que sus enseñanzas fueran escritas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien. El Evangelio, aquí entre la tradición oral que está aquí en la diapositiva, entre la tradición oral y entre la escritura o el Evangelio escrito, hay algo. ¿Qué hay entre la tradición oral y entre el Evangelio escrito? ¿Alguien recuerda qué hay? La iglesia. Fíjense bien, está la iglesia. Porque quien escribió los evangelios fue la iglesia. Los evangelios han sido escritos por la iglesia, inspirada por Dios. La iglesia existe antes que los evangelios. La iglesia no existe antes que Jesús, ¿verdad? No, porque fue Jesús quien fundó la iglesia. Lo vimos en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 y 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Me los repites, por favor, Natita? Sí, Mateo 16, 18 y 19. Gracias. Sí, mi vida. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte del abismo. jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, entonces, está Jesús en su vida pública. Luego Jesús los manda a predicar, pero ahí les está diciendo, Jesús es el que funda la iglesia. No los manda a escribir. Entonces, entre Jesús, la tradición oral, Jesús y la composición escrita está la iglesia. La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Vamos a ver si la encuentro. Es Primera de Timoteo 3:15, por favor. Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué es la iglesia? Timoteo. Lo tengo. Adelante, por favor. Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Primero, Dios. primero, ¿qué es la iglesia? La Número casa uno, de Dios la vivo. casa de Dios.
la casa de Dios vivo. No fue un capricho de que Jesús fundara su iglesia, es importantísimo. Y luego, es la casa de Dios vivo. ¿Y qué es la casa de Dios vivo? Es el pilar y el fundamento de la verdad. No es la escritura, es la iglesia, el pilar y el fundamento de la verdad. Entonces, la escritura, esta escritura, ¿de dónde viene? Vámonos de abajo para arriba. La escritura, ¿de dónde viene? De la tradición oral. De la tradición de la iglesia. De la tradición oral, ¿sí? Ok. O sea, ¿y qué predicaron? Es decir, de la predicación, de la predicación. Ajá. ¿Qué predicaron? Vete uno más adelante, la historia, es decir, lo que Jesús les dijo, lo que Jesús les enseñó. Entonces, el último paso es la escritura. ¿De dónde viene? De la tradición oral de los apóstoles. Luego, los apóstoles, ¿de quién aprendieron? De Jesús. De Jesús. ¿Y se fijan? Entonces, la tradición oral es la predicación, pero no se acaba ahí, no se acaba con la redacción. Sigue la iglesia predicando. La iglesia sigue y sigue predicando. ¿Me explico? Entonces, ¿y qué es lo que predicamos? La encarnación, pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué sigue predicando? El amor infinito de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No sé si me hice explicar. Lo vamos a ir viendo despacito. Pero lo primero que nos enseña Lucas en su prólogo son cómo se escribieron los evangelios. En la parte de la historia, subrayen por favor en su Biblia donde dice las cosas. En algunas partes dice narraciones. Esa es la historia de Cristo vivo. Luego, en el versículo 2 nos habla de la tradición, dice, como nos lo han transmitido, es decir, oralmente. ¿Quiénes? Los testigos oculares. Y luego dice en el número 3, por favor, subrayen dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todos los orígenes, escribírtelo. Dice Lucas, escribírtelo por su orden, es decir, escribirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero fue Jesús, luego fue la transmisión oral y luego fue la redacción escrita. Eso es lo primero que me enseña Lucas. Ahora vamos a ver qué me enseña ya directamente su evangelio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nati. Mándeme, Virgen. Ah, le dijiste los apóstoles, ¿de dónde aprendieron? De Jesús. Vivieron con Jesús y entonces la predicación de los apóstoles, ¿en qué va a consistir? En todo lo que vieron, en todo lo que Jesús les enseñó, en lo que Jesús le hizo, o sea, todo eso. Entonces, primero fue Jesús, que vivió la vida pública de Jesús. ¿Quiénes aprendieron? Los apóstoles. Los apóstoles. Y entonces cuando Jesús asciende, ¿quién empieza la predicación? Los apóstoles. A eso se le llama tradición oral o transmisión oral. Luego empezaron a morir y fue necesario que empezaron a dejar por escrito. Entonces empieza, por ejemplo, Pablo empezó a escribir lo primero que se escribió fue Primera de Tesalonicenses, luego las cartas y luego vino Mateo y luego primero Marcos y así. Entonces, luego fue la redacción escrita. ¿Sí? Entonces, Gracias. la redacción escrita y la predicación de Jesús se basan en Jesús. Todo habla de Jesús. Tú hablas de Jesús. Tú vives para Jesús. Ahora sí, si les parece bien, vamos a ir viendo versículo por versículo.
Pero primero ya quedó claro las etapas de la composición del Sí. Evangelio. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo se registraron? Bien, ahora sí vamos a ver ya nuevamente el prólogo. Ya leímos Lucas 1 del 1 al 4. En el prólogo, Lucas establece que la fe cristiana, es decir, en Cristo, es una historia veraz, es una historia de verdad, que no es mito, ¿verdad? No es ningún mito. Ya va a decir Lucas que investigó diligentemente, que lo podemos ver. Entonces, nosotros, tú y yo, tenemos la certeza de que Jesús cumplió nuestra salvación. Nuestra salvación, porque ya Lucas ya lo investigó diligentemente. ¿Ok? Entonces, Lucas explica en su prólogo por qué y para qué escribió su evangelio. Dice que ahí va a presentar en el prólogo, como ya lo vimos, su intención, va a presentar el destinatario, las intenciones, su método de investigación. ¿Ok? Bueno, leamos nuevamente Lucas 1:1, por favor. Lucas 1:1. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Hasta Palabra ahí. de Dios. Muy bien. En algunas partes, en otras traducciones dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte de la composición de los evangelios que decíamos ahorita, la historia. Es decir, se refiere a la vida pública de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús vivió. ¿Ok? Lucas escribió su evangelio sabiendo que ya otros, lo acaba de leer Chayito, dice algunas personas y en otros dice muchas personas ya habían escrito antes sobre la vida de Jesús. ¿Ok? Ya lo habían escrito. Entonces, donde dice las cosas, Lucas está hablando de hechos, está hablando de acontecimientos. ¿Ok? Que tienen un carácter histórico. Y luego dice, al final, dice, entre nosotros, que se han verificado, que se han cumplido entre nosotros. ¿Qué significa subrayen entre nosotros? Que Lucas, en este plural, no solo incluye a sus contemporáneos de la primera comunidad cristiana, sino que incluye a todos los seres humanos. Los incluye de toda época y de todo lugar, es decir, nos engloba a ti y a mí, engloba a todos los presentes. ¿Sí? Dice, se han verificado, se han cumplido. ¿Cuáles cosas se han cumplido? ¿Cuáles cosas se han verificado? Pues todo lo que se anunciaron sobre Jesús en el Antiguo Testamento ya se cumplió. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan, por ejemplo, qué dice Isaías 7:14? ¿Qué dice Isaías 7:14? Lo tengo, Nati. Yo también. Adelante, por favor. Bueno, perdón. Dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿A qué se refiere Lucas? A que todo eso que se dijo en el Antiguo Testamento, todas esas cosas son cumplidas. Todas esas cosas son verificables. Tenemos una fe verificable. A eso se refiere, a que toda la historia ya se verificó, se han verificado entre nosotros.
¿Cuáles cosas? Todas las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento sobre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, luego, alguien que me lea, por favor, el versículo 2, Lucas 1:2. lo tengo. Adelante, por favor. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Esta Alabamos, Señor. dice, tal como nos lo han transmitido. Esta es la etapa de la predicación. Entonces, Lucas deja claro que escribe las cosas tal como se las comunicaron a él, tal como se las hicieron llegar de viva voz oralmente a él. Vamos a leer Primera de Corintios 15, versículo 3. Primera de Corintios 15, versículo 3. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Nada más eso, ¿verdad? Sí, nada Palabra de más Dios. te alabamos. Entonces, lo mismo, eso está diciendo Pablo. Pero ¿qué dice Lucas? Que deja claro que esas cosas, él que está escribiendo, a él se las transmitieron. Se las transmitieron de viva voz. Recordemos que el pueblo judío tenía una sólida tradición de Tradición. transmisión oral. Los judíos estaban acostumbrados a memorizar grandes textos. ¿Se acuerdan qué es ay, se me fue, Misbar, el Misbar, ¿cómo se llama así? Misbar, se me fue el nombre. Cuando el niño judío ya cumple los 13 años, Mispar, entonces sí. sí, ¿cómo es El el Mispar. Misbar, algo así? Entonces, a los 13 años el niño se le hace una ceremonia, cuando el niño ya cumple los 13 años. Cuando el niño cumple los 13 años, él ya debe haber memorizado los 5 primeros libros de la ley, es decir, la Torá. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la ley? Génesis o Bereshit, ¿se acuerdan? Éxodo, Éxodo, Éxodo. Levítico, Levítico, Número y Números y Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Sí? Y entonces, no nada más tiene que memorizarlos, sino que tiene que transmitirlos con toda fidelidad. Yo les pregunto, ¿cuántos libros de los 5 primeros nos hemos memorizado? Poquito a poquito. Ellos, cuando cumplen los 13, ya deben haber memorizado la Torá. Todos, más los 613 preceptos que luego dijeron que tenían que aprendérselos. Entonces, ellos tenían una sólida tradición, que era la transmisión oral. A esta transmisión oral, nosotros le llamamos la tradición oral, es decir, la predicación. ¿Sí? Y entonces, Lucas dice que para escribir su evangelio se va a basar, va a tomar en cuenta testimonios importantísimos. Y luego dice, Testigo ¿de popular. quién? ¿De quién? Dicen, váyanse al versículo 2, dice, de aquellos que desde el principio, que Bien. desde el inicio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Qué está diciendo Lucas? Lucas está diciendo que él investigó a los que desde el principio estuvieron con Jesús, a los que desde el principio conocieron a Jesús y que narran y que cuentan su propia experiencia. ¿Sí? Lucas fue muy de
seguidor de Pablo, ¿verdad, Nati? Exactamente, él no fue testigo ocular de No, no Jesús, fue testigo ocular. porque él no fue parte de los 12, por eso él fue a investigar, fue a entrevistar a todos. Él no fue parte de los 12. ¿Y qué significa que estuvieron desde el principio? Aquí hay dos posiciones. Unos dicen que significa desde el bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque desde el bautismo de Jesús, que lo acabamos de leer, comienza la vida pública de Jesús, cuando Juan Bautista lo bautiza y recibe Jesús el Espíritu Santo, y ahí empieza la misión de Jesús. Pero hay otras personas que dicen que desde el principio no solo se refiere a desde el inicio del ministerio de Jesús, sino al inicio de la vida, de la propia vida de Jesús. Y esto es más factible porque vamos a ver cómo Lucas va a entrevistar a Mamita María. ¿Y qué va a presentar Lucas? Lucas va a presentar, es el único que va a presentar la anunciación ¿de quién? De Jesús. Lucas va a tener unas entrevistas maravillosas, va a tener información preciosa, verificable, se va a ir con los testigos oculares. ¿Qué significa eso? Que él investigó, que él entrevistó a María, ¿sí? Yo creo que fue lo más viable para poder presentar versículos, pasajes de la vida de Jesús que ningún otro evangelista lo presenta, ¿sí? Entonces, subrayen primero lo que dice Lucas. Lucas menciona que primero fueron testigos oculares y después de haber sido testigos oculares se convirtieron en servidores de la palabra. ¿No creen que nos pasa lo mismo? Que primero somos testigos y luego somos servidores. ¿Qué significa esto? Que primero tenemos un encuentro personal con Jesús que nos hace convertirnos en testigo, ¿sí? Que damos fe de Jesús mismo y luego todo eso lo ponemos al servicio de la palabra, ¿sí? Nosotros, tú y yo, ¿cómo podemos ser testigos hoy en día de Dios? Nosotros, ¿cómo podemos ser testigos? Primero, con un encuentro personal con Él. Muy bien. ¿Qué más? Conociendo su palabra. ¿Cómo? Conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Pues hacer efectiva la congruencia de lo que aprendemos con lo que vivimos. Ajá, muy bien. Con nuestra vida. Con nuestra vida. Entonces, fíjense bien. Hace rato leímos en el catecismo que la fe la recibimos de otros, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando que también nosotros, al ser iglesia, entonces, nosotros también recibimos la transmisión sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y no solo la recibimos, sino que creímos en ello y que nos esforzamos por vivir eso que recibimos y que también intentamos transmitirla a otros. ¿Cómo nos lo han transmitido a nosotros? A través del Evangelio, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Y entonces tú y yo, a través de la fe, también nosotros somos testigos oculares del misterio de Dios. Y entonces la interiorizamos, la vivimos y lo metemos en nuestro corazón y entonces podemos transmitirlo a otros. Y así la transmisión de la que estamos hablando no se queda solo en el pasado, sino que sigue siendo algo vivo de la iglesia.
¿Por qué, muchachos? Esto es bien importante. Porque la iglesia, un segundito, porque la iglesia no solo transmite documentos, sino transmite su propia vida. ¿Y cuál es la vida de la iglesia? Es Jesús resucitado. Y esa vida de la iglesia es que estamos transmitiendo por el Espíritu Santo. Pero no quiero terminar este versículo quiero terminar con lo siguiente. Dice que primero somos testigos y luego que somos Servidores. ¿de No, quién? ¿De Jesús. quién somos servidores? De De Cristo, Jesús. de Jesús. ¿Qué dice el versículo? ¿De quién somos servidores? de la servidores de la palabra. De la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. 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 Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿somos servidores de quién? De la palabra. Por favor, Juan 1:1. Juan 1:1. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esta es palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos. Entonces, Bien. fíjense bien. Entonces, tú y yo somos servidores de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús Jesús. encarnado y resucitado. Entonces, ¿cuál es el tema central del Evangelio de Lucas? El tema central del Evangelio de Lucas es el logos, es decir, la palabra, el mensaje de encarnado de la persona y obra de Jesucristo. Entonces, todo el Evangelio de Lucas nos habla de Jesucristo, del amor que nos tiene. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el versículo número 2. ¿Hasta ahí algún comentario? Versículo 1 y 2 va quedando claro. Sé que estoy a lo Sí. mejor un poquito más, ¿va quedando claro? Sí. Si entendemos esta parte del prólogo de Lucas, nos va a ser muy sencillo poder comprender todo el Evangelio. Pati Muro levantó la mano. Adelante, Pati. Mira, yo quisiera contagiar a toda la gente de acudir a la iglesia, ahí físicamente. No entiendo por qué no van, no las entiendo, no entiendo a las personas. Y lo que estamos leyendo, estamos certeros de que nos llama a la iglesia, al lugar, al templo. Es todo. Gracias, Pati. Es tan importante lo que dices, porque ¿qué dijimos en 1 Timoteo 3:15? Que lo leyó Estelita. ¿Qué es la iglesia? Y dijimos que, dice la palabra de Dios, no digo yo, la iglesia es la casa de Dios Dios vivo. vivo. Por eso no podemos separar la Biblia de la iglesia, porque la Biblia nació de la iglesia. ¿Ok? La Biblia nació de la iglesia, no al revés. La iglesia no nació de la Biblia, primero fue la iglesia, antes de hacer los relatos escritos de Jesús. ¿Por qué creen que Jesús fundó su iglesia y lo hizo inmediatamente? Mateo 16:18, ya lo leí. Nada más porque se le antojó. No, Jesús conformó la iglesia como la casa de Dios vivo. Es incongruente, como dice Patti, es incongruente que solamente quiera leer la Biblia y no ir al encuentro con el Dios vivo. No puede ser. Por eso San Lucas hace hincapié en esas 3 etapas que pareciera que no tienen importancia, tienen demasiada importancia.
Y eso va para nosotros, porque no solamente es ir, presentarme a la iglesia. Puedo presentarme en la iglesia, pero mi mente y mi corazón pueden estar en otro lado. Por eso dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, No sé. Señor, entrar en el reino de los cielos. A veces, yo creo que ya se va dando menos, gracias a Dios, pero muchas veces íbamos a la iglesia y a criticar cómo iba fulanita, cómo iba sutanita, o sea, o que si el padre no le entendía, o que si, no, ya cada vez entendemos más que voy al encuentro con el Señor. Y luego es una cosa bien importante, ya no es que voy a recibir, sino que voy a darle yo a mi Señor. ¿Qué es lo que le voy a entregar a mi Señor? Porque solamente quiero recibir, recibir, recibir. ¿Y yo qué le doy? Por eso es tan importante desde el momento, y lo hemos comentado en otras ocasiones, desde el momento en que pongo mi pie en el primer escalón para, afuera para entrar a la iglesia, ¿qué significa? Recordamos a Moisés cuando le dijo, quítate las sandalias, porque el suelo que pisas es sagrado. Deja fuera, quítate las sandalias del mundo y ven al lugar sagrado. Ven conmigo. ¿Qué le pasa? ¿Mande? Nati, fíjate lo que yo quiero Ella comentar por lo estaba que estás acostada. diciendo y el comentario de Patti. Sí. Aún así, de lo que estamos viviendo, aún así, platicando con varias personas así de mi alrededor y que van a diferentes comunidades, diferentes iglesias también, hablando católico, ahora en Semana Santa hubo algo donde las personas, hubo más personas que se están acercando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De verdad, hubo algo como un fenómeno muy especial que está llegando a esa conversión e inclusive a nivel mundial, Nati, ya ves que salieron las noticias, Francia, de los jóvenes que se están convirtiendo y que están yendo, o sea, ahí vamos, creo yo, es Jesús, es Dios por medio del Espíritu Santo que está moviendo esos corazones. Pero también de la Toma otra gente, lateral. también de la gente que está siendo obediente a la palabra de Jesús, porque Jesús, ¿qué nos dijo? Ve y predica. Y lateral. No te quedes tú con eso, sino que nos dijo Jesús, ve y predica a toda criatura. Por eso es importante que veamos que esto no, estoy tratando de hacer un esfuerzo, perdonen mi ignorancia, mi pocas, pues todos mis limitantes, ¿verdad? Estoy tratando de hacer un esfuerzo de decirle que esto no es pasado, que no solamente en el caso de la palabra que le dice vayan y prediquen, no, también me lo dice a mí, por eso dice entre nosotros. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Que vayamos a transmitir la palabra, que no nos quedemos solo en recibirlo. Miren, hace mucho escuché un testimonio. Bueno, no era un testimonio, era como un encuentro entre un musulmán y un católico. Y el musulmán no entendía muchas cosas, como muchos no lo siguen entendiendo. Y entonces le está preguntando al católico en qué consiste, ¿verdad? En nuestra creencia, nuestro credo, todo eso. Y entonces le dice, el católico le está explicando y por qué la iglesia y por qué eso. Entonces le dice, entonces ¿ustedes creen que está ahí Jesús? Sí, sí, ahí está Jesús, en el pan y en las especies y todo eso. O sea, ahí está Jesús, Jesús bien. Ah, le dice el musulmán. ¿Y cada cuándo van a la iglesia? Y le dice el católico, pues es obligatorio ir al menos cada domingo. Y se ataca de risa el musulmán. Dice, no lo puedo creer. ¿Por qué? Le dice el católico, ¿por qué no lo puedes creer? Dice, es que tú me estás diciendo que Jesús está ahí, que te está esperando todos los días y tú vas nada más cada domingo. Y como obligación, si tú católico sabes que está ahí Jesús, ¿por qué no vas todos los días a verlo? Qué razón. ¿Por qué lo dejas solo?
¿Por qué? Si lo sabes, porque es obligatorio ir el domingo. Yo creo que a eso se refiere Patti, a que de nosotros surja a mí me impactó mucho eso hace mucho porque es verdad. Si nosotros sabemos que Jesús está vivo y que Él fundó la iglesia para ir al encuentro con Él, para ir al encuentro con Él. Dice, la casa de Dios vivo, pilar y fundamento de la verdad, no se les olvide. Primera de Timoteo 3:15. Alguien levantó la mano. Antes de que me digan, fíjense, les digo esto porque los hermanitos separados dicen que el pilar y fundamento de la verdad es la Biblia. Y no hay ninguna cita bíblica que diga eso, sino al contrario, dice que el pilar y el fundamento de la verdad es la iglesia. La Sagrada Escritura nació de la iglesia, nació de la tradición oral, nació de la vida pública de Jesús. La iglesia no nació de la Biblia, no, la Biblia nació de la iglesia. No sé si me estoy explicando. Sí, claro que sí. Sí. Alguien, nada más que no sé, Sí, mira, 6. Sí, quería comentar, de acuerdo a lo que ahorita se dijo al principio, tú mencionabas que lo que nosotros también como cristianos o como gente que ama a Dios, pues proclamar la palabra. Se inició tu reflexión. Entonces, y esa palabra se hace extensiva también a la gente con la que convivimos, por cualquier cosa, hasta con que vamos con el tendero, la sonrisa, si vamos a pedir algo al Instituto del Seguro Social o no sé, cualquier cosa. Detalles así pudieran manifestar y extender el reino de Dios. Entonces, esta es otra manera con las actitudes, aparte de las palabras, poder evangelizar. Una vida congruente que se hablaba, pero aunada que Dios nos permita ser muy sencillos y que de tal manera que se note, como decía, mira cómo se aman, manifestar nuestro amor a los demás para que se sí, muy manifieste Dios. cierto. Al inicio que hicimos la oración decíamos, recordamos más bien dos cosas que nos enseña Pablo. Ahorita en la oración que hicimos al principio, Pablo nos dice que tú y yo somos cartas de Cristo y que somos embajadores de Cristo. Y decimos que el Evangelio es Jesús, porque Jesús es la buena noticia. Entonces, que tenemos que decir, como decía San Francisco, vamos a hablarles de Dios. Y si es necesario, vamos a predicar. O sea, él sin palabras, con la actitud, con el gesto, con la amabilidad, porque como decía ahorita en la oración de Verdier que hicimos al Espíritu Santo, ahí es donde vamos a ver a la Trinidad y ahí es donde vamos a ver al que ama, porque el que ama es el que ve la Trinidad. No importa si lo que decías ahorita, si en el seguro nos hacen un poquito de mala cara o si en la tienda, tú eres el que lleva a Cristo. Recuerda, por eso cuando recibimos a Cristo, te conviertes en el sagrario. ¿Cómo llevas a Cristo? O sea, el sagrario es lo más hermoso, o sea, no puede ser, por eso otra vez decimos el Salmo 105, alégrate, porque con alegría llevas al dueño de la vida. No puedes ir triste porque cuando llevas al dueño de la vida. Entonces, todo eso nos lo está enseñando, nos lo está recordando Lucas. Yo estoy tratando de hacerme entender la importancia de este pequeño prólogo, pero tiene un alcance maravilloso. ¿De acuerdo? Bueno, si les parece bien, vamos a continuar con ahí mismo. Esto es bien lindo. Alguien que me lea, por favor, el versículo 3, Lucas 1:3. Lo tengo. Adelante, por favor. Siendo así, también yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y comprender para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo. Palabra de Dios.
Fíjate qué bonito, es otra traducción. ¿Alguien lo tiene diferente? Yo Adelante. Dice, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. También a mí me ha parecido bueno escribir. Primero, fíjense, escribir, ya viene la tercera etapa. Pero vamos a ir viendo. Lo primero que dice, yo tengo aquí la versión de Jerusalén, dice, he decidido, yo también, Después de yo, haber Lucas, investigado después de haber investigado diligentemente, y diligentemente luego encierren, por favor, encierren y todo desde los orígenes, perdón, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Entonces, lo primero que vemos es que dice, he decidido yo también. Es decir, San Lucas reconoce que ha decidido hacer algo que ya otros ya lo habían hecho, ya lo habían realizado. Otros, cuando Lucas escribe su evangelio, ya estaban Marcos y Mateo. Marcos y Mateo, ya estaban. Vamos a ir viendo poco a poco este versículo 3, ¿ok? Lucas lo que está diciendo aquí, pensé yo, Lucas, que era una gran idea, ya que tengo toda esta información, ya que fui a entrevistar a todo mundo, tengo ya todo este conocimiento, pues quiero ahora yo también escribir este evangelio. Eso es lo que quiero hacer, dice Lucas, ya tengo toda esta información. Y entonces, lo primero que nos enseña Lucas es que dice en el versículo 3, dice, después de haber investigado diligentemente. diligentemente. Entonces, Lucas lo primero que nos hace ver 4 características de su investigación. La primera, que su investigación es diligente. ¿Qué significa eso? Que entró de lleno, fue en un carácter formal, sin sesgos, dedicó todo su tiempo, dedicó todo su empeño y que además no dejó de entrevistar a nadie, sino él se fue a entrevistar a todo mundo, ¿sí? Él fue a entrevistar a todo, fue diligente. Dice, por eso les pedí que encerraran la palabra todo, porque dice que la investigación es exhaustiva. ¿Qué significa? Que investigó todo, todo. O sea, no se quedó nada más en la vida pública, ¿no? Si se fue desde el nacimiento. Por eso dice la tercera parte que de principio a fin, desde los orígenes. Es decir, que se fue desde que nació Jesús. Y vamos a ver a quién entrevistó. A la propia madre de Jesús. Y luego dice, pero yo sigo un orden. Yo sigo un orden, yo llevo una coherencia lineal, una coherencia global para que tenga un significado especial, un significado especial. Por eso, por esta investigación que realizó Lucas, a Lucas se le conoce como el historiador de los evangelistas, porque llevó toda su investigación de una manera lógica, de una manera coherente, lineal y global, de una manera cronológica. Pregunta, ¿sobre quién escribió Lucas? Sobre Jesús. Sobre Jesús y sobre Lucas 19:10, por favor. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿sobre quién escribió Lucas? Sobre el Hijo del Hombre.
vamos a encontrar que el tema central de Lucas es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo y su humanidad. ¿Y qué va a decir del Hijo del Hombre? Que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo perdimos todo? Pues desde el pecado original, ¿verdad? Entonces, pregunta, a ver quién me contesta. Si ya había otros evangelios, entonces, ¿para qué Lucas escribió otro evangelio? ¿Para qué creen ustedes que Lucas haya escrito otro evangelio? Si ya había otro. Yo creo que él quiso darle fuerza a los dos anteriores y precisar algunos aspectos que pensaba él hacía falta precisar. Sí, correcto, muy bien. Es decir, primero que hizo una investigación diligente sobre todas las cosas relacionadas con Jesús, que entrevistó a todos. Entonces, que Lucas entrevistó desde que nació, es más, desde antes. Vamos a ver cómo el ángel se le aparece a María. Pero además, Lucas va a tener, eso es lo nuevo de Lucas, que Lucas nos va a hablar desde la presentación del ángel, del hijo pródigo, nos va a hablar de cosas que no están en los demás evangelios. Otra novedad de Lucas es que la investigación que hace Lucas nos la va a presentar, pero de manera ordenada, cómo sucedieron las cosas. Por lo tanto, la diferencia es que Lucas va a presentar, desde la presentación del ángel hasta la ascensión de Cristo, un evangelio completo. Completo. Pero el versículo 3 no termina ahí presentarlo en orden, sino termina con el destinatario. ¿Cuál es el destinatario? Teófilo. Teófilo. Muy bien. Teófilo. También vamos a encontrar en Hechos 1:1 que Hechos también va dirigido a Teófilo. Primero vamos a ver el significado etimológico. Teófilo viene de teo. Teo significa Dios. Y filo significa amar. Filo significa amar. Por lo tanto, Teófilo tiene dos sentidos. Primero, cuando es en voz activa, es decir, que el sujeto es quien realiza la acción, significa aquel que ama a Dios. ¿Quién es el que ama a Dios? Teófilo, aquel que ama a Dios. O también en voz pasiva, significa, es decir, el que recibe la acción, significa el amado por Dios. ¿Ok? Entonces, aquel que ama a Dios va a ser Margarita, va a ser Alfonso, va a ser Carmen, va a ser aquel que ama a Dios. Pero también va a ser Eloísa, va a ser Estelita, la amada por Dios. Por Dios. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los estudiosos creen que Teófilo sí fue una persona real. De hecho, dicen que es muy probable que haya sido un oficial romano, un cristiano, un convertido a Cristo, ¿verdad? Que además tenía mucha posibilidad económica, de tal manera que se dice que él financió la obra de Lucas. Otros dicen que no nada más era eso, sino que Teófilo era un sumo sacerdote de Jerusalén llamado Teófilo ben Anás. Pero la mayoría de los exégetas se inclina que además de ser una persona real, Teófilo es el nombre que representa a ti y a mí, es decir, a todo aquel que ama a Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas lo dedica, es una dedicatoria a todos aquellos que buscamos y que amamos a Dios, y entonces, por lo tanto, su Evangelio es para ti y es para mí, es para todos los creyentes.
También Teófilo, en voz pasiva, también Teófilo significa amigo de Dios. Es decir, es un nombre que todos podemos recibir de Dios al seguir sus enseñanzas, al reconocer a Jesús como nuestro amigo personal, ¿sí? Entonces, Teófilo significa también amado por Dios. Y aquí quiero que tengamos mucha importancia, porque ¿qué significa? Desde el fondo de tu corazón, dime, ¿qué significa ser amado por Dios? Todo. Lo más Ser hermoso su de hijo. la existencia. Primero vamos a partir de que Dios es amor. Vamos a leer Primera de Juan 4:8. Lo tengo en ti. Adelante, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Palabra de Dios. Sí, pero quiero que vean aquí en Primera de Juan, Dios es amor, pero no vean el amor como un atributo, no, sino como la esencia misma de Dios. Tú y yo, la prueba más grande que tenemos es que tú y yo sabemos que somos nacidos de Dios, es decir, del amor, pero del amor como esencia, no como atributo. Y nos dice que somos amados por Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Lo tengo. Adelante, por favor. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Fíjense qué belleza, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos, ¿cuál es la mayor prueba de que Dios te ama? Que Que murió dio la por vida por nosotros. Dios, su vida. La muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16. Lo tengo en ti. Adelante, por favor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo. No podemos comprender la magnitud de ese amor. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Amemos pues, ya que Él nos amó primero. Palabra de Dios. Oh, Señor. Yo tengo otra, A ver, mi vida. 4:19. Sí, Primera de Juan. Primera de Juan. Ah, no, perdón, estaba en el 3. Ok. Primera Aquí de Juan tengo yo, 4:19. dice en la 4:19, la primera, le Sí, dijo primera la de mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. creo que es otra, Gloria. No, Primera de Juan. ¿Es primera de Juan? ¿No? ¿O Sí, Yo 4 tengo, dice? yo tengo otra también. 4:19. Yo tengo otra. Es primera Dice, Juan. quien teme Primera, no ha sí. llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos porque Él nos amó Él primero. no, es lo mismo que leyó ahorita Eloís, Ah, porque Él nos amó Nos amó primero. primero. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Hola Nati, buen día. Hola, Pati hermosa. Oye Nati, tengo ahí Ah, una confusión en eso del amor, en eso del amor, sí. porque bueno, hablo en lo personal, ¿verdad? El amor siempre lo hemos o lo he percibido o nos lo han hecho sentir como un sentimiento, ¿verdad? Y en este amor de Dios, ¿cómo lo
lo ubico, o sea, Como como es algo muy grande, ¿verdad? Porque hasta dio a su hijo por nosotros y todo lo que su hijo sufrió, ¿verdad? En la cruz. Entonces hay ese amor pues tan grande, así, infinito. Eres mi paciente de ¿Cómo 95. lo proceso? O sea, esa es mi inquietud. A veces nos quedamos solamente en el amor eros, es decir, en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, incluso en aquello que quiero yo algo a cambio, en el amor eros, pero se nos enseña el amor ágape, el que da todo, el que no está pidiendo algo a cambio. Por eso les decía ahorita que Dios es amor no como un atributo que le ponemos, pues tú eres esto, tú eres, no, como una esencia, es decir, como parte integral tuya de la persona. En este caso de Dios es un misterio grandísimo. No podemos comprender la magnitud de ese amor al dar hasta su propio hijo por amor a ti. Aquí lo que me interesa mucho es cómo va ese amor. Estoy tan limitada que no puedo llegar a sopesar, llegar a comprender lo ilimitado, lo ágape, la entrega, el amor maravilloso del Señor. Estoy tan limitada, yo soy tan finita que no puedo comprender tan grande, porque incluso como humanos a veces te hacen algo y hoy respondemos, ese es el amor eros, el que respondo inmediatamente. Pero vemos en la historia de la salvación el amor ágape de Dios, el amor inmensurable, el amor que no puedo tener ni palabras para mencionarlo. Y ese amor que no tengo palabras para decirlo, te lo está demostrando siempre el Señor. La primera vez, la primera esencia que lo hace es en la cruz. Tal es su amor por ti, que eso es lo que quiero que entendamos ahorita, de que Dios nos ama. Alto es su amor que dio la vida de su Hijo único. Pero no se queda ahí, patita hermosa. Viene todos los días en la mesa del altar, viene ante ti. Con ese amor que sostiene y nos sostiene, con ese amor inefable, con ese amor, no tengo palabras para mencionar. Qué bueno que mencionas, sí, hay un segundito nada más, qué bueno que mencionas lo del sentimiento, porque ahorita vimos que era la fe. La fe es una decisión personal. También se dice que el amor es una decisión personal, porque luego dice, ay, es que no sentí bonito. Ay, es que no se trata de sentir bonito. Se trata de la decisión y entrega que tenemos, el encuentro que tenemos con el Señor. ¿Se fija? Por eso, ¿qué es la Santa Misa? La Santa Misa no es tanto para hacer esto, para hacer aquello, sino es el encuentro litúrgico, el encuentro sagrado con el Señor. Por eso, ojalá tengan oportunidad de ver a grandes padres, a grandes sacerdotes que nos hablan de los abusos litúrgicos, de lo que sucede en la misa y que no debe suceder. Tener palabras para explicar el amor mayúsculo de Dios, patita hermosa, no tengo. Mi único interés es que sintamos que somos amados por Dios. ¿Me perdonas? Realmente sí es algo bastante limitado como humano, ¿verdad? Si somos finitos. Nosotros no, igual que la misericordia, dice que la misericordia es nueva cada día. Nosotros a veces el marido nos hace algo hace 20 años y todavía hoy lo recuerdo. O sea, y lo menciono y de esto, o sea, y lo sigo, no, el amor de Dios, la misericordia es nueva cada día. Es, es tan limitado a mi boca, a mis palabras, como a los seres humanos, de ese amor grande. Lo que me interesa mucho es que tengas la certeza
de que somos amados por Dios. En a ti, y este amor es eterno. Sí, 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 sí. Siglos de los siglos. Incluso dice la palabra que donde abunda el pecado, Sobreabunda sobreabunda la gracia. la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el amor de Dios. Cuando recordamos cuando vimos el Antiguo Testamento con Oseas, por ejemplo, con Gomer, que a cada rato y se iba otra vez porque era la prostituta. Entonces, ¿a quién estaba representando? No nada más a Israel, sino a cada uno de nosotros cuando nos vamos de la presencia del Señor. ¿Y qué decía el Señor? Le decía a Oseas, enamórala, llévala al desierto y enamora. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, el Señor no se cansa de llamarnos a sus brazos amorosos, de demostrarnos su amor. Vamos a escuchar a Carlita y luego a Patti, por favor, que fue en el orden que pusieron la manita levantada. Adelante, por Bueno, favor. nada más agregando ahí lo que tú comentabas, Nati. Fray Osvaldo nos compartió en una misa hace algunos meses las dos diferencias de amor y él decía que existe el amor sacrificial y el amor pasional. Y yo me imagino, por ejemplo, unos novios el día de su boda bailando una música preciosa y están románticamente enamorados, pero si él la pisa y ella se enoja, pues ese ya no fue un amor sacrificial, ¿verdad? Ya tal vez hubiera respondido con una sonrisa y que siguiera el vals. Pero si ella se enoja y lo avienta o se molesta, pues ese ya no estamos hablando de un amor verdadero, ¿verdad? Y Sor Faustina, ella dice que en su diario, que el amor se mide con el sufrimiento, que es lo mismo que les acabo de comentar. La cruz. Ujú. Sí, Sí, se dice entregarnos. del amor eros que es carnal, que es aquí, que es pasional, que es mm, hasta esperando algo a cambio y tiene otras connotaciones, ¿verdad? Pero el amor ágape, que eso es a lo que queremos aspirar, ¿verdad? Que solamente bajo las manos del Señor, el amor ágape. ¿Cuánto nos ama el Señor? Todos los días nos lo demuestra. Patita hermosa, no te veo, Sí, pero sí, sí. adelante, Pati. Yo quiero que volvieras a repetir o que extendieras el amor ágape y le doy gracias a Carlita por lo que nos dijo. Sí, el amor ágape es mucho más allá. Es aquel que se da. Estábamos hablando de cómo nos ama el Señor que mandó a su Hijo único a morir por nosotros en la cruz. Ese es el amor sacrificial, es el amor que va más allá del entendimiento, el amor que va más allá de lo que nosotros como humanos podemos entender. No es solamente como lo entendemos en nuestra vida cotidiana, sentir bonito, no es es la esencia del amor del Señor. Por eso dijimos que el amor, que Dios es amor, no como atributo, sino como es, como Dios es amor, es la esencia de Dios. Y entonces San Agustín nos dice que vemos la Trinidad cuando vemos al que da el amor, al que ama, es decir, al Padre, al amado, es decir, a Jesús, y al amor entre ellos. Ese es el amor trinitario, ese es el amor ágape, el amor grande, o sea, el que no podemos con palabras humanas, al menos yo, encuadrarlo en una definición, no puedo, pero como decía ahorita Patita hermosa, Pati Martínez, es, es el amor de Dios, es todo, no tengo palabras, el amor de Dios es todo. Perdón mi limitación. Carlita, ¿volviste a levantar la mano? Sí, nada más, a ver, así está el micrófono abierto. Perdón, ya aprendí a levantar la mano. Sí. En vez de interrumpir, discúlpenme a todas. La fórmula del amor es humildad más entrega. Entonces, siempre tenemos que tener la virtud de la humildad, sentir y saber que no sabemos nada, que Dios es todo. Sor Faustina siempre se relacionaba y decía que ella quería ser una flor que pisaran todos, pero que su aroma llegara hasta el cielo. Ella decía eso
y entregarnos, ¿verdad? O sea, sí es darlo todo como Jesús. Y luego, en otro momento, si gustan, podemos ver las virtudes teologales. ¿Se acuerdan cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Bueno, la caridad muchas veces se le llama el amor. Entonces, el amor es eso, el amor es entrega, el amor es entrega, el amor lo vemos mucho en el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa, el padre que representa a Dios no lo regaña, no lo dice esto, sino que lo abraza y luego después le da el anillo y le da la vestidura, o sea, La dignidad. ¿qué es? ¿Mande? Le devuelve la dignidad. La dignidad, el amor que te abraza, el amor que sientes, el amor que vive, el amor que te hace respirar todos los días, el amor que te hace decirle gracias Señor por este nuevo día. Todos los días, gracias Señor porque me diste la vida. Gracias Señor. Les decía que a mí me llama mucho la atención con los hermanitos judíos cuando en la primera oración dicen, gracias Señor por regresarme mi alma. Es decir, porque luego en la noche ellos dicen que, bueno, tienen otra connotación, pero lo importante es que yo, mi alma, yo, mi esencia, que todos yo sirva para amar al Señor. Sirva, para eso es mi propósito. Y el propósito de nosotros es amar al Señor. Jesús nos va a enseñar que amar a Dios es amarte a ti y amar al prójimo. Eso nos va a enseñar. Amar a Dios, amarte a ti y amar al prójimo. Y se ama a Dios por sobre todas las cosas. Y amar a ti, dice, y a ti mismo como a tu prójimo. Por eso tiene el peldaño vertical y el peldaño horizontal. Bueno, Jeremías 31:3, ¿me hicieron favor de leerlo? Sí. Sí, lo Sí, hicieron. Sí, muy bien. Terminamos con Efesios 5 del 1 al 2. Efesios 5 del 1 al 2. Lo tengo. Adelante, por favor. Sean pues imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos, y hagan del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Palabra de Dios. La norma de nuestra vida, ¿cuál debe ser? ¿Lo acaban de leer? Hagan de él la norma de su vida. El amor. El amor. Imitarlo. Imitarlo. O sea, y vamos a terminar aquí con Lucas en el versículo 1:4. Dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, lo primero que vemos es que el Evangelio de Lucas es para alguien que ya conoce algo de Jesucristo y que ahora le va a dar solidez. ¿Sí? Entonces, si se fijan bien, la intención del Evangelio de San Lucas no es el primer anuncio, no es el querigma, sino que es alguien que ya conoce ese primer anuncio y entonces el Evangelio de Lucas es para cimentar la solidez de aquello en lo que hemos creído. Fíjense bien, dice, fíjense aquí en la diapositiva, dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas. ¿Qué va a conocer? La solidez de las enseñanzas, no las enseñanzas, sino la solidez de las enseñanzas. Y yo creo con mayor razón que este evangelio es para ti y es para mí porque tú ya conoces de Jesucristo. Y entonces Lucas nos está diciendo que nos va a dar solidez en aquello que ya creemos. Y entonces, ¿a qué nos invita Lucas? Nos invita a que tú y yo nos pongamos en la piel de Teófilo.
¿sí? Que tú y yo seamos teófilos, porque somos amados por Dios, somos los que buscamos amar a Dios, somos los que buscamos profundizar en el Evangelio. Nos está invitando a que conozcamos el Evangelio de Lucas para tener mayor solidez sobre nuestra fe. Pero no solo eso, sino tenemos también mayor solidez sobre nuestra misión. Resumiendo, la invitación de este prólogo es construir nuestra vida sobre las enseñanzas de Jesús. A que tú y yo tengamos confianza en estas enseñanzas porque son historias verdaderas, son historias verificables por quién, por testigos, por servidores y son guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos invita? Nos invita a que tengamos tú y yo la certeza que tenemos una base sólida del amor de Dios, de ti para Dios, pero inmensurablemente grande para que sientas que tú y yo somos teófilos, somos amados por Dios. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y eso nos está pidiendo que no lo olvides, que el amor de Dios no tiene palabra. Pues con esto terminamos, chicas, el prólogo. No sé si hay algún comentario. Se nos fue un poquito el tiempo. Me gustaría bueno, escuchar si hay alguna otro comentario, por favor, antes de dar la oración final. Nati, Sí, los por otros favor. evangelistas ya lo habían escrito el evangelio, Sí, primero Marcos porque, y luego Mateo. pero Sí. porque Lucas lo aclara muy. Yo lo voy a escribir y en los otros no se lee que lo haya escrito. O sea, sí, obvio que sí se hicieron los evangelios, pero lo recalca. Sí, dice, y además dice, ya saben que otros, aunque ya otros muchos, dice, ya lo han hecho, yo también, yo decido hacerlo también. Entonces, sí, pero la novedad de Lucas es que nos lo presenta ordenadamente y nos presenta un evangelio completo, desde la anunciación hasta el ascender. Aquí hay otra mano levantada, por favor, adelante. Sí, mira, yo me quedo con algo bien hermoso que ahorita se dijo de Efesios, Sí, de que seamos imitadores del amor de Dios. Y así es. aparte me llamó mucho, me imaginé, dice que tengamos el olor de Dios, que Dice sea la nuestra palabra, norma de vida. Entonces la está bellísimo. norma de vida, gracias, sí es importantísimo lo que mencionas. Dice la palabra que tú y yo y todos seamos aroma grato de Dios. Agradable a Dios. Aroma grato, o sea, que cuidemos nuestras palabras, que cuidemos nuestras acciones, que cuidemos lo que escuchamos, porque la fe viene por el oír, que cuidemos todo eso, que tu vida y mi vida sea como norma de vida, darle la gloria y la honra a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Si no hay algún otro comentario, voy a terminar la oración, pero les pido que no se retiren porque hay un anuncio. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Nada más quería agregar, fíjate todo lo que tú definiste, cómo definiste lo del amor ágape, y exactamente viene definido así que en la Biblia, dice el amor ágape en la Biblia representa el amor incondicional, desinteresado y sacrificial de Dios por la humanidad, siendo la forma más elevada de amor. No se basa en emociones, sino en una decisión voluntaria de buscar el mayor bien del otro, incluso sacrificándose a sí mismo como ejemplo Jesús. Tenemos a Jesús y todo el amor descrito es en 1 Corintios 13, 4, 7. El amor ágape, ¿verdad? Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El Ese es amor el amor grande. Vamos a terminar, por favor, porque hay un anuncio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre amado, porque todos los días nos llenas de tu amor, Señor.
Gracias, Señor. Correspondemos a ese honor tan grande, Señor, glorificándote, amándote, sirviéndote. Nos comprometemos, Señor, a ser aromas gratos tuyos, Señor, y a llevar tu palabra a todas criaturas, Señor, a tiempo y a destiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas palabras en nuestra boca para poder hablar del amor del Señor. Que en nuestra presencia, que en nuestra casa, que en nuestros amigos, con todos los que nos reunamos, tú estés presente, Señor. Que no se caiga de nuestra boca el amor ágape tuyo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, humildemente, que todos los días nos enamores de ti, que todos los días salgamos al mundo a hablarles de ti, para que hablen contigo, para que vivan contigo, para que vivamos para ti y por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Déjenme dejar de transmitir, por favor, y nos quedamos un minutito. Muy bien. Déjenme si aquí se puede detener la grabación.